Bueno, de nuevo yo me quedé hablándoles, me quedé diciéndoles de la Biblia. Se llega el momento en los Hechos de los Apóstoles, de la vida de Cristo, en donde ellos hablan de la conversión y de nuevo esa unción que se dio a través de la historia con el rey David, que fue el profeta Samuel, fue a ungir a David. Y tan es así que se da ese tipo de igual, el mismo, con la diferencia de que ya no se hacían holocaustos. En este caso, pues Cristo, ¿verdad? En la última cena les dice, ¿verdad?, lo que sabemos como católicos, lo que se da en la misa, de la sangre y cuerpo de Cristo. Bueno, la unción viene en la historia de Pablo de Tarso, que para mí, como católico, que son evangelios después apócrifos que no están incluidos en la Biblia, es donde para mí como cristiano, como católico, creyente de Dios, y que no sé dónde se encuentra en este momento, ¿verdad? Lo que es Pedro, que fue el primer de ahí de que muchos no creen en el Papa, ¿verdad? Porque pues se me hace que fue el primer Papa Pedro, pero era muy culo. Si teniendo aquel poder que era Dios y todo lo que es todavía el güey culiado y no se quería morir, cuando se le aparece Cristo y le dice, ¿a dónde vas? No, pues no es que me quieren matar. Y le dice Dios, pues no es que si no debes de morir. Y se regresa y me lo crucifican, pero me lo ponen al revés a Pedro. Y es crucificado al revés. Sin embargo, la otra historia, que es quien escribe a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios y otros dos más, no recuerdo las 7 iglesias, es San Pablo de Tarso. San Pablo de Tarso, para quien no lo conozca como historia, él era un soldado romano, cabrón, porque mataba gente y en este caso perseguía cristianos. Recordemos que pues como la Inquisición fue algo muy feo. Bueno, él perseguía a los cristianos y los mataba y los encarcelaba a espada. Se le aparece Dios y queda cegado y le dice que porque lo persigue y quedó ciego. Después va pues a buscar precisamente a los judíos y ahí con ellos milagrosamente vuelve a recobrar su vista y a raíz de haber visto a Cristo, pues se convierte y es el que predica precisamente todas esas cartas que les dije, Efesios, Corintios, Tesalonicenses, pero fue Pablo, ¿verdad? Por eso es que San Pedro y San Pablo, pero realmente pues Pedro para mí es un culo de primera en la historia de la Biblia, cuando la conoces, cuando la lees, ¿verdad? Bueno, esa es la primera conversión. Después existe otra conversión que se llama saqueo. Saqueo, pues dicen que Cristo lo seguía en las muchedumbres y Saqueo era un hombre pequeñito, bueno, pues un nanito por decirlo así, pero era cobrador de impuestos, el cual era muy cabrón y todavía en aquel tiempo pues la gente siempre juzgaba igual que hoy, criticaban y decían, pues mira, el que se dice santo va a comer en casa de aquel pecador, es como si yo, que soy una persona normal, me junto con los jotos, me junto con los narcos, me junto con los matones o me junto con pues gente que no anda bien, ¿verdad? O rateros o X cosas en la sociedad. Entonces siempre te van a criticar y te van a juzgar. Entonces tú pues tratas de cuidar esa imagen, esa apariencia tuya. Bueno, en este caso Saqueo era cobrador de impuestos, tenía mala reputación por ser muy cabrón cobrando impuestos. Bueno, pues Dios se presenta con él, come con él, y Saqueo le dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver 4 veces lo que le he quitado. Y la mitad de mis bienes desde hoy las voy a repartir entre los pobres. Cristo le dice, ha llegado la salvación a esa casa. Y la casa es el templo de uno, el cuerpo de uno. Nuestro cuerpo en sí es la casa del templo de Dios del Espíritu, porque luego les quiero hablar, bueno, me voy a adelantar un poquito, de estos libros. Se llaman un libro que se llama Guía de Apadrinamiento de Amor y Servicio de un cuarto y quinto paso, donde precisamente aquí todavía, hoy en día, en la actualidad, para aquellos que no sepan, pues sigues yendo a cerco. Ese cerco que te siguen metiendo de nuevo es lo mismo que le pasó a Job, lo mismo que es la unción, lo mismo que muchos no tienen el poder de Dios cuando tumban aquí a la gente caer, o lo que les dio Cristo a sus discípulos. Tengo aquí varias cosas escritas por mí, pero por ejemplo existe también el diablo y existen las renuncias, las cuales pues, las renuncias son estas, ¿verdad? Los símbolos satánicos que son cosas que yo he escrito a mi nombre, bueno, o sea, no de la Biblia, ideas así como les estoy resumiendo, cosas, bueno, es un sinfín de cosas que este libro te dice precisamente cómo debes de guiarte como padrino.
porque así se llaman esos grupos. Bueno, en esos grupos de apadrinamiento te das cuenta precisamente de la importancia del cuerpo humano, porque de la cuarta dimensión bajamos a la tercera, que es esta, a causa de el sexo, la naturaleza exacta de nuestro defecto, que viene siendo el instinto sexual. De ahí de que he publicado y me critican porque los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Dios no hizo términos medios. La Biblia te habla de ello. ¿Eres frío o eres caliente? Mas fueses tibio, te vomito de mi boca, los aborrece. Y si les dije al principio de mi relato de cómo Caín y Abel mató uno al otro por la envidia, es porque Dios le gusta precisamente que lo adoren, que lo alaben, pues es el creador de todo, es como un padre y un hijo. Bueno, les digo esto porque a Dios hay que agradarlo, a Dios hay que saberlo enamorar, para que Dios esté contigo y te cuide y pues, te dé larga vida, y lo que tú le pidas a tu padre pues te lo va a dar. Bueno, todo es cuidando tu templo, el cuerpo, porque inclusive dice, voy a destruir este templo y el tercer día resucitaré. Él se refería a su cuerpo y resucitó entre los muertos el tercer día. El credo lo han cambiado. Yo me lo sé cuando dice el credo que bajó a los infiernos y resucitó el tercer día. En el infierno todavía aún así aventó a todos aquellos que estaban ahí encarcelados, que habían sido justos, al paraíso. Porque desde que el Génesis estaba el paraíso creado, estaban las espadas ahí de los, bueno, las diferentes jerarquías que hay, ¿verdad? Si las conozco también, otro tema, de los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines, estaban ahí cuidando el templo. Las únicas dos personas que habían llegado al paraíso, a esa historia, para aquellos que son testigos de Jehová y que hablan de, ¿sabe usted cómo es el reino de los cielos? Y que la chingada. Bueno, nada más dos, les voy a decir los nombres. El primero fue Enoc, que vivió con Dios y que fue el padre de Matusalén y después de Noé, y así. Dios se lo llevó, vivió con él. Y que hay un libro apócrifo precisamente de la inscripción de los ángeles. El segundo en llegar al cielo fue el que murió a un lado de con Cristo, el ratero aquel. Recordemos que fue crucificado él en medio con dos, bueno, uno a cada lado, uno era ratero y el otro era matón, y que le dice, ¿todavía ves cómo estamos? Este hombre es un santo y tú todavía te estás quejando. Él no ha hecho nada, en cambio nosotros sí hemos matado y hemos esto. Y le dice, Señor, no te olvides de mí. Y Cristo le contesta, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues Dios baja a los infiernos precisamente a sacar a toda aquella gente, y a pues lo manda al paraíso, es la segunda persona. Después ya pues empiezan a entrar más al reino de los cielos cuando está abierto, y existe realmente, que está en la cuarta dimensión, aquel reino de los cielos que muchos hablan, pero nadie conoce. Si no conocen metafísica, física, que les digo, vivimos en un largo, un ancho, un espesor, y luego donde viene el prana, el éter, los 5 sólidos platónicos, bueno, un sinfín de conocimientos que tengo, pero vamos a hablar nada más meramente de teología religiosa católica, en este caso de la Biblia. Bueno, baja Cristo, saca a todos ahí del infierno y deja también a muchos ahí en el infierno, ¿verdad? Pero es cuando precisamente Dios perdona todo cuanto hemos hecho, perdona de acuerdo a tus obras. Y dicen muchas gentes, la fe sin obras es muerta, porque muchos hablan muy bonito de Dios, creen mucho en Dios, le piden mucho a Dios, y dicen unos vulgarmente, comen santos que hagan diablos, porque no hacen obras. A Dios le gustan las obras, y están así. Al principio vuelvo a hacer hincapié con Caín y Abel, las ofrendas que hacían, ¿verdad? Que daban, regalaban la limosna, pero que des de aquello que a ti mismo te haga falta. Eso es lo que le gusta a Dios. Otro ejemplo, volviendo a las mujeres, pues se practican las parábolas de que una mujer muy humilde, de escasos recursos, fue a la iglesia y estaba regalando una moneda de escaso valor. Y estaba Cristo con sus discípulos y todos aquellos estaban dando grandes cantidades de dinero a la iglesia. Y le dice, ¿te fijaste en esa mujer que ha dado las 3 monedas de escaso valor que tenía para vivir? Y pues sí, ¿quién de ustedes creen que haya dado más? Ahora, la iglesia católica, ahí es los malos administradores de los padres, igual que la política, es la más grande y la más rica del mundo. El Banco del Vaticano es la que controla la economía mundial. ¿Sí? Controla la economía mundial por todos aquellos dineros y recursos que tiene, de todas las iglesias. Imagínense lo que vale aquí la iglesia del Sagrado Corazón, la purificación, aquí en Fresnillo, y pues San Mateo Correa, o sea, las fincas viejas en cada ciudad están en pleno centro, creadas precisamente para evangelizar.
Luego nos vamos, por ejemplo, a los padres modernos de la Iglesia Católica, como fue San Agustín. San Agustín, mis respetos también, ¿verdad? Ni pomoda. Conozco, de hecho, tengo, bueno, mi padre, mi abuelo era primo hermano del señor obispo de aquí de Zacatecas, que ya todavía vive. Mi tío padre, Fernando Chávez Rubalcaba, de ellos aprendí también mucho conocimiento sobre teología. Así que no crean que soy un pendejo cuando les estoy hablando de la Biblia. La conozco realmente y el significado de cómo hablarle a la gente para llegarle a los sentimientos y chingarlas, y en esa forma quisiera yo hacerlo. Y esa arte lo voy a hacer, pero para ser político, el arte retórico de hablar. O sea, el arte oratorio. Pero no soy yo tan feo de corazón, aunque tenga la cara fea. Tanto conocimiento no está creado a la maldad. Porque al hacer ese apadrinamiento que les mencioné al principio, conocer aquella fuerza de Dios, tengo temor de Dios. Y yo no quisiera caer en manos del otro cabrón, del diablo. Porque así como existe el bien, existe el mal. Y a lo mejor si estás tentado a veces a hacer cosas malas con el conocimiento que tienes de todas aquellas cosas en tu mente, pero no es para eso. Bueno, volviendo al mismo, de religión. Soy creyente de Dios, de la Virgen sobre todo. Muy católico en esa forma, pero no creo en cabrones padres pedófilos, padres borrachos. En una ocasión me fui a confesar y le dije, padre, ¿qué debo de hacer en cuanto a esta la lujuria? Porque se peca lo que le venía diciendo el sano juicio al principio en videos, pensar, hablar y hacer cosas coherentes. Cuando te confiesas por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso confieso ante ustedes, hermanos, que hay que confesarse, sí, nuestros pecados, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Y la omisión es el pensamiento. Si tú estás pensando pendejadas en tu mente, el rencor, que es lo que no nos mantiene libres. En el Padre Nuestro dice, perdona a los que ofendemos, así como perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no perdonas, si tú no sanas, o si no perdonas, pues no sanas. Y si no sanas, pues Dios tampoco te va a perdonar aquellas chingadas que hayas hecho. O sea, para eso exista. Tenés así el caso de la mujer que apedrean, ¿verdad? En María Magdalena, que la salva precisamente de una muerte que la Iglesia Católica le ha dado un mal significado. Igual un mal significado, les vuelvo a decir, a que la Virgen María tuvo hijos. No, la Virgen no volvió a tener hijos. O sea, gran error de los que piensan en las pinches traducciones que les digo, que no es lo mismo una mujer joven a una mujer virginal, porque hay mujeres de 17, 15, 16 años jóvenes, pero ya no son vírgenes. Esa es la diferencia. Bueno, y la mal traducción. Me da risa porque son tan tontos que aquellos que estudian las escrituras y que salen a debatir a las calles, que me los he topado y les pongo atención, hablo con ellos, y cuando les digo de que por una mujer entró el pecado y por una mujer entró la salvación, y esa mujer fue Eva la que nos llevó a pecar, que bajamos de la cuarta dimensión a la tercera por el sexo, y la mujer que nos salvó cuando fue pura y casta, que fue la Virgen María, que ni el diablo hoy en día, que el hijo de su pinche madre me escuche, que lo peleo cada rato el cabrón cuando lo veo en las vibraciones, que lo siento, no toleraba las palabras de Ave María Purísima. La respuesta es, ustedes la saben, sin pecado original concebido. Y esa es la respuesta, porque el diablo jamás pudo tentarla. Jamás. Ni pudo ni podrá. Bueno, entonces esa es nuestra madre de nosotros para aquellos que no crean. Bueno, metemos ahora el tema del Espíritu Santo, donde es algo mucho, muy delicado. Porque todo lo que el ser humano haga en vida se le perdonará, sea cual sea, si mates, robes, violes, lo peor que pueda haber. Sin embargo, la blasfema contra el Espíritu Santo, ni madre, es más, ya ni el diablo te quiere, ¿para qué le sirves? ¿No? Es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y sin embargo, mucha gente hace muchas tontadas en él. Yo mis respetos, porque realmente pues él es el Señor y dador de vida, que proceden del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas precisamente ese don del Espíritu Santo, ese don que te tumban y te meten a cerco, y muchas cosas pues no es algo maravilloso esa parte, pero no a cualquier casa entra, no a cualquier templo llega. El templo es el cuerpo, porque está contaminado el corazón del resentimiento que tienes. Esto con esto. Mente, sentimiento o pensamiento con sentimiento. Corazón, mente.
es lo que Cristo les hablaba. Estas dos cosas conectadas, el cerebro avienta unas ondas chingonas en todo el universo, las cuales se conectan. Invisibles, precisamente todo lo visible e invisible que no puedas ver. Y cosas no ves, el aire, las telecomunicaciones, microondas, bacterias, microbios, existen y no las puedes ver. Un mundo diferente. No conocemos ni los océanos, ni lo que hay en mina bajo tierra. Bueno, yo no quiero más que hablar de mi fe que tengo en Dios y mi gran conocimiento sobre la Biblia, que muchos me puedan decir que estoy mal en la forma que yo pienso, creo. Digo, leí la Biblia, la leí de varias formas y la he vuelto a leer a veces en varios sentidos. Una es para reflexionarla como vida, la otra es como un libro de historia antiguo y la otra es como un libro de fe, dependiendo del orden que tú le quieras dar a la Biblia para interpretarla, ¿verdad? Porque hay muchas interpretaciones, la cual tú le quieras dar, ¿verdad? Inclusive pues es peleado con mucha gente que Dios y que la Virgen y que los santos y que fue que vino. Los santos, cuando la Iglesia Católica los hace canónicos, los canoniza, es porque llevaban una vida ordenada, mesurada, de que les hablo de la conversión, como lo fue Saqueo, como lo fue Pablo de Tarso. No sé si les mencioné en el video anterior lo que hicieron ellos, ¿verdad? O sea, en la historia de la Biblia son gente que se arrepienten y se convierten y se hacen. Otro caso así es, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, donde él se enamora de una mujer y tiene un pacto con el diablo, pero le pide las nalgas de esa mujer o el sexo con esa mujer y el diablo no se lo puede dar porque esa mujer es creyente de Dios. Entonces ese San Ignacio de Loyola le dice al diablo, pues no, esa mujer se encomienda a alguien más poderoso y más fuerte que tú, porque pues no me puedes dar lo que yo te estoy pidiendo. Yo deseo esa mujer. Entonces le dice pues el diablo que no, no puede, no pudo, por mucho intento que hizo. Entonces él va y se hace amigo de esa mujer. Claro, sus intenciones eran tener sexo con ella, relación. Y va y se rima y se da cuenta cómo era esa mujer, a quién le pedía y lo que hacía. Se casa con ella, tiene hijos, pero se convierte, después de haber tenido un pacto con el diablo, se convierte a la religión de ella, o sea, a Dios, a creer en el Creador. Y pues por eso Ignacio Loyola pues es el que espanta al demonio, porque pues sabe precisamente lo que es el demonio, porque tuvo pacto con él, ¿verdad? Entonces se hace un santo a través de eso, o después de que fue una vida así, o sea, que todos nos arrepentimos, nos convertimos y caemos ahí. Cuando vamos a los apadrinamientos espirituales que vemos al sol, el sol siempre ha existido, el sol es el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Estamos grabando ahorita por esa camarita pequeña, hagan de cuenta que el sol nunca lo vas a engañar, porque haz de cuenta que estoy televisando así como ahorita todo el tiempo de todos y cada uno de nosotros, tiempo, lugar y espacio. Entonces, no, yo no hice eso. Y me van a decir, ¿cómo chingas? No, mira, cabrón, aquí está televisadito lo que tú hiciste. Nada de que tú no mataste, nada de que tú no hiciste que tal cual, no robaste o tal cual cosa. El sol te lo va a delatar. Televisado. Tal es así la historia de las huellas. Una vez un hombre tuvo un sueño, soñó que caminaba a lo largo de una playa. Mientras tanto, escenas de su vida se reflejaban en aquella playa. Rápidamente notó que en los momentos más difíciles de su vida únicamente existían unas huellas en la arena. Y él le preguntó, Señor, tú me dijiste que una vez que decidí seguirte, no me abandonarías. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, solamente ha habido unas huellas en la arena. El Señor le contestó, hijo, mi querido hijo, yo te amo y nunca te he abandonado. Si en esos momentos más difíciles de tu vida has visto una huella en la arena, es porque yo te he llevado cargado. ¿Verdad? Bueno, les digo esa historia porque Dios no te abandona, escenas de su vida se reflejaban en el cielo, ¿verdad? Rápidamente, y así es Dios. A Dios nunca lo vas a engañar, jamás. Él es Dios del universo aparte, no nada más de este güey mundo de 40.000 kilómetros, luego les hablaré de ciencia, de 40.000 kilómetros mide el mundo, de Nicolás Copérnico, de Isaac Newton, que fue el que sacó la física cuántica, y luego estudiaron el ADN, y luego las comunicaciones, que fue Nicolás Tesla. Pero antes de Nicolás Tesla existió otro científico llamado Albert Einstein, la teoría de la relatividad, que es la del tiempo, lugar y espacio. Conozco todo eso, y por qué es posible viajar en el tiempo, en el futuro, todo eso. Pues aparte de ser un creyente, tengo varias páginas así, otro nombre, otro perfil falso, como científico, que me reconocen algunos cabrones en algunas partes del mundo. ¿Verdad? Pues lo estoy diciendo ya. Pero bueno, es otra historia, no soy un científico loco aparte, tengo temor de Dios. Varias
cosas que tenemos por ahí, patentes de misiles, de armas, y por eso Estados Unidos debe de perecer, para mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con los rusos. ¿Por qué? Porque está Yellowstone para que chinguen Estados Unidos, está la falla San Andrés, y no aguantaría. Había un tiempo que tuvieron del temor, con una publicación así sencilla de mía, pusieron los campos FEMAT en Estados Unidos. Y eso a Estados Unidos les demostró el poderío que es Dios. Cuando me metieron a la cárcel en Merced, California, el desmadre que les hice a los gringos. Cuando tienes el poder de Dios, por eso yo no puedo abandonar ese poder. Tengo un temor de Dios, tengo un patrón, el cual Él decide, no soy yo quien va a decidir el destino del mundo. Pero bueno, así es mi fanatismo a Dios. De ese exterminio de 7,000 millones de gentes a 1,000 millones, no soy masón, no soy Illuminati, y los conozco y me han invitado a sus logias, a sus sectas, de los verdaderos controles del mundo. Por eso quiero ser político y no estar más en las sombras. Y digo no estar más en las sombras porque realmente son los que tienen el poder y el control. Aquí en México, 25,000 millones de mexicanos y nos gobierna un pendejo Enrique Peña Nieto. No es posible y no es justo. Pero yo voy a mi tema de religión, no de ciencia, no de política. Pero todo se conlleva y se junta así. Se une las piezas del ajedrez. Bueno, volviendo a los cercos o a los temores de Dios, de los privilegios que Dios te daba o que Dios te da. Hablar de religión, de las conversiones, las unciones, de aquellos que son sacerdotes, son pastores, hablan de Dios muy bonito, sí, pero no les dicen la verdadera religión. Y les voy a decir por qué la verdadera religión. Hay 3 tipos de hijos de Dios. Los primeros hijos de Dios son todos, somos hijos de Dios. Una verdad absoluta. Todos somos hijos de Dios porque hasta el diablo es un hijo de Dios, creado por Dios. Y Dios cuando creó al diablo lo hizo con arpas y música, muy bonito. Pero recordemos de que renegó o quiso ser igual que él. Él y 1/3 de ángeles fueron expulsados, ¿verdad? Caídos, que luego son los varones de renombre, titanes, que te habla el Génesis, también está. Después de ello, el diablo no le quitó Dios sus facultades, por eso se disfraza de ángel de luz y te engaña. Luego son sus hijos adoptados en Cristo Jesús. Aquellos que hablan los cristianos que se convierten y predican y hacen. Son 2. Vienen los terceros, que son los elegidos desde la fundación del mundo. Esos son los 3 tipos de hijos de Dios que existen. Adoptados en Cristo Jesús, sus criaturas que somos todos nosotros, y los elegidos desde la fundación del mundo. A causa de los elegidos, pues va a haber muchas más cosas. Después de ello, hay 3 tipos de árbol igual. El árbol que da frutos, el árbol que no da frutos, y el árbol que medio da. De los cuales a Dios le dijo una higuera, quítate de ahí, arráncate y no más vuelvas a florecer, porque no da. Varias parábolas de ese tipo de cosas. Los hijos somos nosotros, y el árbol igual que da frutos son los que hacen obras. O cuando les dice Dios que Él es el pámpano y la vid, el que está en Él pues desparrama, ¿verdad? Entonces Dios le quita más para que vuelva a dar más. Y dice también ahí que el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará, y al que tiene aún más le dará más. Y es el caso de las monedas, que le da a unos una moneda, a otros 5 y a otros 10. El que tiene 10 le da 10 más, el que tiene 5 le da 5 más, y el que le da 1 tiene miedo y no trabaja esas monedas y la esconde. Y nada más le regresa esa moneda cuando llega el patrón y le dice, siervo malo, ¿no sabes que yo cosecho donde no he sembrado? Y a los que les da, pues les premia, ¿verdad? Les da más. En este caso les da ciudades a gobernar para que sean ellos los gobernantes de esas ciudades. Que se nos ha olvidado precisamente cómo gobernar a un pueblo, cómo saberlo guiar. Eso me lo está diciendo mi patrón. Por eso yo le pido, Señor, si tú quieres que yo sea un día aquí algo en Fresnillo, tú me vas a poner los medios y tú vas a saber cómo hacerles. Dirán muchos, este está fanatizado, está loco, idiotizado, lo que quiero. Pero a mí las críticas de las personas no me interesan. Si Dios quiere que esa sea la voluntad divina de Él, Él me va a poner los medios y yo voy a hacer lo de Él, pero guiado por Él. De modo de que llegar hasta mi idea es llegar al puño de hierro sobre las naciones. Y tener así que pues tengo las cosas científicas dadas para Estados Unidos, para acabar Estados Unidos el día que sea como acabó el Imperio Romano. Pero bueno, no me voy a meter en controversias, no me voy a meter en pedos que no me interesa. Yo quiero vivir tranquilamente en paz los años que Dios me vaya a dar aquí en esta tierra y luego ir allá con Él, pero siempre y cuando me conduzca con una palabra bien sencilla.
honestidad. Honestidad, verdad. La honestidad, la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Yo no puedo engañar ni mentir, porque Dios ama a los que aman la verdad. Hay una canción de las iglesias que dicen: Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. Bueno, eso es la verdad. Muchos de nosotros somos deshonestos, nos gusta contar mentiras. Yo seré todo lo que ustedes quieran, pero yo mentiroso. Seré chismoso, pero yo mentiroso jamás. No puedo echar mentiras, porque yo al contar una mentira, ustedes me están viendo, me van a creer estas palabras o me juzgarán a loco, me vale madre. Pero yo solo, a mí mismo, no me puedo contar mentiras. O sea, yo no me puedo hacer pendejo yo solo ni engañar a mí mismo. Eso es lo que yo siempre he dicho. Y eso es lo que tenemos para la honestidad, la honradez. Bueno, por esa razón, pues muchos no llegan a conocer a Dios, ni a sentirlo, mucho menos. Volviendo al tema de la Biblia, pues es muy escasa, muy extensa, perdón, muy larga, porque están en conflicto otras ciudades, otros gobiernos. Pero la fe es muy buena cuando crees en algo. Llámese Dios. Los santos no creen que son tan malos. O sea, son figuras que al principio no te debes de hacer una imagen. Pero en sí venerar a un santo, para mí, bueno, yo nomás creo en la Virgen, no en los santos. Yo también creo que son humanos, tuvieron errores igual que nosotros. Y la Iglesia Católica los ha canonizado como Juan Diego. Son gente piadosa, humilde de corazón, de sentimientos. Ellos, yo creo, sí, lejos de ser santos, fueron los primeros que entran al paraíso, de nuevo, que están en la gloria de Dios. Igual las 12 coronas, pues que gobierna, porque hasta Jesús Arán Romero, que es un cristiano que me gustan sus canciones, que dice que a la diestra del cielo, bueno, a la diestra del Padre gobierna Jesús, rodeado de fuego, ¿verdad? Con ojos de fuego y pues una corona resplandece su luz, ¿verdad? En este caso, imagínense el sol, claramente es el sol. Otro ejemplo es el Santísimo Sacramento del altar que está aquí en la Iglesia del Tránsito, el cual es un claro ejemplo del sol, de lo que les he dicho, el ojo de Dios. El círculo con las espinas y de que está ahí, que es el Santísimo Sacramento, es el sol. Los danzantes cuando andan bailando, le bailan, ustedes lo ven como paganos, no, es el sol titila. Otro cuando dicen David, 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 bailaba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? David, 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 bailaba. A Dios le gusta que le bailes. A Dios le gusta que lo trates bien, que dances. Se les ha olvidado cómo agradarle a Dios. Un loco como yo que se pone a bailar en la nada en la calle, que abraza los árboles. Siento a Dios. Dios me ve. Dios me escucha. Dios está conmigo. Muchos dirán, ese güey está loco. Les digo, no me interesa lo que piensen. Que uno canta, pero porque les habla también en esa parte espiritual de ser niños. Dice, es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello que un rico entre al reino de los cielos. Y le pregunta a Nicodemo y José de Arimatea, que fueron discípulos de Jesús, y les dice, ¿cómo, Señor? Estoy muy viejo para volver a nacer del vientre de mi madre, les dice. ¿No se dan cuenta que lo que es carne, lo que es espíritu, espíritu? Ser como niños. Después se presentan los niños y le dicen a Jesús, esa inocencia de los niños, le dicen, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Se nos olvida aquella parte del cerebro, la imaginación, y más le hacemos caso a la parte izquierda del cerebro, el razonamiento, en el cual razonamos, y ese razonamiento pues, nos manda a chingar nuestra madre. En pocas palabras, en este mundo, la tercera dimensión. La cuarta dimensión es de imaginar, de soñar, de crear, de innovar. Tan es así que pues, puede estar un piloto automático en todo el universo, en la creación, porque el universo está en expansión y en creación aún. Por eso el reino de los cielos no tiene principio, no tiene final. Tan es así que hablando del arte de las geometrías sagradas, les voy a decir cómo poder viajar espiritualmente en tiempo, lugar y espacio.
Tú proyectas con tu mente una línea hacia enfrente, después una línea hacia atrás, por consiguiente una línea a la izquierda, luego a la derecha o izquierda-derecha, arriba y abajo, y te encapsulas. Te haces una burbuja de la que tú puedas imaginar, que son los que estudian en el yoga. Inclusive hay una película que se llama René May, ¿verdad?, que habla de la flor de loto, imaginas. Bueno, de ahí automáticamente creas otra hacia arriba, otra hacia abajo, otra burbuja, varios círculos, que es la flor de loto y la flor de la vida. De ahí toda la figura geométrica, llámese lo que se llame, hasta la triste agua, que estuvieron estudiando en el agua en Japón. Cómo le imprimen ese sentimiento al agua grabada. Y esa agua al cristalizar microscópicamente queda perfecta. O porque la palabra hablada, las cosas obedecen cuando tú hablas, ¿verdad? Se queda imprimido aquel sentimiento, aquella emoción, es el amor, el sentimiento más puro que vibra en todo el universo. Esas reacciones, pues tú las ves reflejadas en tu entorno, en el sentimiento que tú emanes, que tú vibras, transmitas. Eso es lo que Dios a lo mejor les dio a otros 8 evangelistas que les llaman gnósticos. Y esos gnósticos se basaban más que nada a eso que les estoy hablando, a la gnosis, ¿verdad? Entonces de ahí la gran diferencia de unos y de otros, que conllevan, pero es lo mismo, de diferente manera. Para los que están más, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son para los que están más dormidos. Los que están más despiertos se llaman gnósticos, porque Dios pues, tuvo 12 discípulos, y tuvo otras 2 aparte, que fue José de Arimatea y José Arimatea y otro, bueno, son 2 discípulos aparte, que eran muy ricos, inclusive fue el que le regaló la túnica para que él estuviera, pues sí, el sepulcro, ¿verdad?, le regaló la túnica. Hace 30 minutos, y no sé cuánto se tarda en subirse, pero bueno. Voy a pararle por aquí otra vez porque se me hace mucho media hora, como para que me estén escuchando, pero creo que el próximo video lo voy a hacer, ahorita lo voy a volver a hacer una vez que estoy hablando de ciencia. Les voy a hablar sobre la ciencia, sobre la G, la MC y todo ese tipo de cuestiones de E igual a MC al cuadrado, donde vamos a hablar ahora sí del átomo, de las partículas, las moléculas, del acelerador atómico de moléculas y partículas que tengo publicado yo en Globodía, y de varias publicaciones que puedo tener que no les voy a decir porque si no pues perdería todo el control, que está aquí, los 40.000 kilómetros, lo que es la Nosfera Conciencia, y sobre todo mi página en internet que se llama Conciencia Ciudadana Frenio 2016, que es muy difícil hacer conciencia, pero bueno, son 33 minutos. Gracias, espero les guste en YouTube, y cualquier cosa comenten en mi página, me llamo Fernando. Gracias.